Hola amada iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaremos haciendo un pequeño recorrido a través de la vida de los discípulos, de la de Jesús y sobre todo de la promesa de Jesús dada a nosotros en el libro de Hechos, dada a la iglesia naciente. Entonces, para el día de hoy nuestro título es tiempo de la promesa. Este es el tiempo de la promesa. Y para ver el cumplimiento de esa promesa, que si bien ya la conocemos, que es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y de la iglesia, vamos a ver que hay un proceso para llegar a las promesas, ¿no? Nosotros hemos escuchado de las promesas de Dios, de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, de las muchas promesas que están en la palabra de Dios, pero ¿cuál es el proceso o qué hay detrás, ¿no? del cumplimiento de esas promesas? Y para comenzar, donde hay una promesa y donde hay un cumplimiento, hay un mandamiento. Si bien la promesa en el libro de Hechos nos muestra que
vendría el Espíritu Santo, se iba a derramar el Espíritu Santo, Dios en medio de nosotros, su presencia habitando en cada uno de nosotros. Un acontecimiento que antes no había tenido cumplimiento en su plenitud. Tuvo cumplimiento, pero con el cumplimiento tendría un mandamiento. ¿Y cuál es este mandamiento? El que nos dice el Señor Jesús. ¿Qué es? Que cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga ese derramamiento del Espíritu Santo, tendrían que ser testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta promesa trae como mandamiento que nosotros seamos testigos donde quiera que estemos. Y esta promesa tiene un cumplimiento en nosotros el día de hoy. Que no se nos olvide eso. Tiene un cumplimiento en nuestra casa, en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea, ¿no? Y es que su presencia iba a ser de nosotros su templo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene y esto trae una gran responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad que no inicia en ese momento, ¿no? Una responsabilidad que viene de tiempo atrás. De hecho, viene de una formación de Jesús a sus discípulos. Y la primera cosa que vemos en esa formación que Jesús tuvo con sus discípulos es la obediencia. Si algo les enseñó Jesús es a obedecer la palabra de Dios, a obedecer sus mandamientos, a que lo que Él tenía, lo que Él les mostró a través de la palabra, lo que Él les mostró claramente, tendría un cumplimiento y tendría que hacerse a través de la obediencia. No hay una vida con Dios que no esté implícita la obediencia, y eso nos lo enseña el Señor Jesús, porque toda su vida, todo lo que hizo fue por obedecer al Padre, ¿no? De hecho, Él mismo lo dice. Todo lo que yo les hablo y les digo no es por mi cuenta, sino es porque mi Padre me lo ha mandado. Entonces yo por eso lo hago, ¿no? Por obediencia a Él. Y de hecho les enseñó una obediencia que cada día iba creciendo, ¿no? Una obediencia no que era estática, como que tienes que hacer esto, esto y ya, sino una obediencia que cada vez adquiría más responsabilidad, adquiriría un mayor compromiso y una mayor entrega. Y esa obediencia es a la que Dios nos llama en medio de estos tiempos. Esta obediencia que el Señor Jesús tuvo fue una obediencia hasta la muerte. No fue una obediencia momentánea o por un título, por obtener algo y por llegar y cumplir, sino fue una obediencia hasta la muerte. Entonces fue una entrega total. Y si algo Él les enseñó a través de su vida a sus discípulos fue esa obediencia. Y para nosotros tiene que ser similar. Es una obediencia que tiene que ser creciente, ¿no? Que tiene que crecer cada día. Que tiene que crecer en entrega, en responsabilidades. Si queremos ver las promesas de Dios, si queremos experimentar lo que Dios tiene que haber una responsabilidad mayor en cada uno de nosotros cada día, ¿no? Que no nos estanquemos a escuchar, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nos pasa, escuchamos prédicas, mensajes, leemos la palabra, hay tantas cosas, pero muchas veces no las ponemos por obra. De hecho, eso era algo que el Señor Jesús les criticó, les mostró a los fariseos y saduceos de la época, que eran muy de reglas. Ellos exigían esto, exigían, pero ¿cuándo ellos lo hacían? Nunca lo veían en ellos. Entonces, si algo que les enseñó el Señor Jesús a sus discípulos es a tener una obediencia vivida, una obediencia que se ve reflejada en la vida, ¿no? No solo en palabras. Es muy fácil decir yo obedezco, pero con nuestras acciones mostrarlo, ¿no? Y aquí quiero colocar un ejemplo que es, hablando de un mandato, el no decir mentiras, ¿no? Un mandato puesto por Dios. Y si bien
Dios cuando hace un mandamiento, cuando nos coloca un mandamiento delante de nosotros o cuando lo vemos plasmado en la palabra, no hay como niveles, ¿no? No es que un mandato sea mayor que otro, sino todos tienen la misma importancia y validez delante de Dios. Y la mentira es algo que nos rodea constantemente en nuestro diario vivir, ¿no? La mentira es algo que nos está rodeando en todo momento, en nuestras relaciones, aún como familia, en nuestro tiempo de estudio, en nuestro tiempo de trabajo. Es algo que nos está rodeando constantemente, ¿no? Y si más que la mentira hay que saber por qué se hace o por qué se dice, ¿no? Muchas veces yo creo que decimos mentiras y no reflexionamos el fondo de por qué lo hacemos. Y eso es súper importante, ¿no? ¿Tú por qué dices mentiras? Y yo creo que nos ha rodeado mucho y culturalmente nos ha marcado mucho la mentira, ¿no? Porque es fácil esconder las cosas, ¿no? De pronto en nuestro estudio es fácil mejor no estudiar y hacer fraude. Entonces es más fácil decir una mentira a esforzarnos a esa responsabilidad que tenemos. En nuestro trabajo, ¿por qué decimos mentiras? Porque no cumplimos con nuestra labor, porque somos irresponsables o somos perezosos, o porque no queremos hacer las cosas, o porque queremos tener un beneficio sin hacer el trabajo. Pueden ser varias cosas, ¿no? Pero algo que nos está rodeando, la mentira usualmente en nuestro diario vivir está muy cerca de nosotros, ¿no? Y está muy cerca de nuestros labios. Pero la mentira tiene ese factor de irresponsabilidad muchas veces, ¿no? Ese factor de esconder las cosas, de no ser claros y transparentes. Y yo creo que es una de las cosas que nos ha quitado o nos ha impedido crecer en esa obediencia a Dios, ¿no? Porque requiere un compromiso mayor, ¿no? Porque requiere hacer las cosas claras, aún reconocer que si nos equivocamos, poder decir me equivoqué, discúlpame. Muchas veces hasta pedir perdón, ¿no? Por la mentira nos cuesta. Entonces, que no sea así entre nosotros, sino que todas las cosas que hagamos las hagamos para el Señor. Y en el libro de Hechos también se muestra eso, ¿no? Ananías y Zafira, ¿no? ¿Qué querían aparentar ellos? Obtener una honra por hacer algo, ser reconocidos ante los hombres. ¿Qué pretendían ellos, no? Pero ahí se ve la validez de la palabra y de los mandamientos de Dios en todo momento, porque tuvo un final catastrófico, ¿no? La muerte. Y ojalá que eso no sea, esas pequeñas cosas no sean las que nos aparten de esa promesa de Dios. Que Dios nos ayude y que podamos crecer en esa obediencia. Es algo crucial, tan crucial que el Espíritu Santo llegó. ¿Por qué? Porque Jesús les dejó la promesa y les dijo que tenían que esperar. A los discípulos les dijo, ustedes no se vayan a ir de Jerusalén, sino esperen hasta que haya llegado el Espíritu Santo. Y después de eso, vayan y testifiquen acerca de mí, ¿no? Entonces, de parte de los discípulos, ¿qué hubo? Obediencia. Pero una obediencia que era, es que como ya está la promesa, ahora sí vamos a obedecer. No. Venía a través del ejercicio de mucho tiempo con el Señor Jesús, de confrontación, de que Él les dijera cómo tenían que hacer las cosas y demás. Entonces todo esto requiere un proceso, pero sí parte de cosas pequeñas. Entonces empecemos a ejercitar la obediencia en cosas pequeñas. Listo, Dios me dice que tengo que hacer esto. El ejemplo de hoy, la mentira. No voy a decir mentiras. Y si las digo, ¿por qué las estoy diciendo? Bueno, si es por pereza, voy a dejar de hacer eso. Y voy a ser más responsable. Pero todo lo que tiene que ver con Dios exige un compromiso verdadero, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores fundamentales en el cumplimiento de la promesa de Dios. Es que haya obediencia en nosotros, para que Él haga lo que tenga que hacer en medio de nuestras vidas. Si no, va a ser muy difícil. Y lo digo que
en nosotros como iglesia y como creyentes. Dios va a utilizar la obediencia de nosotros para testificar a aquellos que tal vez no lo son. Y me explico. El Espíritu Santo llegó sobre aquellos que obedecieron. Sí llegó. Y fue testimonio para aquellos que no conocían a Cristo. Y fue testimonio para aquellos que no hacían las cosas que Dios les pedía, que estaban muy apartados de la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo, empezaron a hablar y a testificar a otras personas que tal vez no conocían, que tal vez no tendrían esa obediencia y esa cercanía a Dios. Pero entonces, si queremos que Dios haga y cumpla sus promesas en nosotros, es importante la obediencia, para que otros conozcan acerca de ello también. Y para que conozcan cómo no a Dios, que es lo primordial. Entonces, tengamos eso muy, muy presente. Además que el Espíritu Santo, Él viene donde lo esperan, donde lo buscan, donde hay obediencia, donde hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios, donde hay personas arrepentidas. El Espíritu, Dios viene a aquellos que lo necesitan, aquellos que lo buscan, aquellos que alzan la voz para pedir en su ayuda, ¿no? Pero así como Él no irrumpe, ni es grosero de llegar porque sí y hacer las cosas porque sí, Él tampoco lo va a permitir en el reino venidero. ¿Por qué? Recordemos aquella palabra que dice que habían muchos que decían: Maestro, maestro, nosotros echamos demonios, predicamos de tu palabra, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Apartados de mí, yo no los conozco a ustedes. Ustedes pueden hacer muchas cosas en mi nombre, ustedes pueden decir que son cristianos, ustedes pueden aparentar o decir muchas cosas, hasta pues el hecho de hacer milagros, de predicar y muchas otras cosas. Pero una cosa es hacer cosas, mostrar y ser conocido por eso, a que Dios verdaderamente te conozca. Entonces, acá vemos que Él no los va a recibir. Dios no va a recibir a aquel que no conoce en su reino. Entonces nosotros anhelemos que Él venga y nos visite para poder conocerlo ahora. Porque si no hay esa intimidad de nosotros con Él en estos tiempos, no esperemos que cuando venga su reino y su gloria, Él nos conozca. Porque eso parte de hoy. Por eso el tiempo de la promesa es hoy. No que pase el tiempo y que no lo hayamos hecho, sino que hoy se cumple esa promesa. Hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos esa entrada para poder conocerlo verdaderamente. Y no que después seamos desechados por aquello que no hicimos, ¿no? Por aquello que no pedimos, por aquello que no invitamos a que Dios esté en nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado, porque si bien Dios no es grosero ni interrumpir, ni irrumpir nuestra vida, aunque si bien lo necesitamos todo el tiempo, Él no va a dejar que se irrumpa su reino por aquellos que no tuvieron una relación con Él. Y hay algo que nos muestra también muy bonito en Hechos y a sus discípulos, es que después de que reciben el Espíritu Santo, hay dos predicaciones al inicio del libro de Hechos que son súper importantes, ¿no? Para este inicio. De hecho, muchos a través de esas palabras, de esas predicaciones, conocieron al Señor Jesús. La primera es la de Pedro. Cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, él empieza a hacer un recorrido impresionante de conocimiento de la palabra de Dios. Él inicia desde los comienzos y muestra toda la historia del pueblo judío hasta el día de hoy, hasta ese día de la historia, ¿no? Y muestra todo aquello que conoce de Dios, de cómo Dios hizo las cosas, del proceso que Dios ha tenido a través de toda la historia. Y acá vemos que
Pedro tiene una relación íntima, está el Espíritu Santo, pero también hay un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Tan amplio que puede hacer un panorama bíblico literal, para mostrarle a ellos que tienen que arrepentirse. Es una palabra conocida, no es una palabra desconocida, sino es la palabra de Dios que ellos conocen profundamente. Son esos tesoros escondidos que ellos han tomado el tiempo para encontrarlos y para poder compartirlos a otros. Y está Esteban, que también hace un recorrido hermoso desde Génesis y empieza a hablar toda la historia del patriarcado, de cómo ellos han crucificado al Señor Jesús igual que sus padres y sus antepasados. Y vemos que a través de eso Él predica y enseña a Dios, la importancia de conocer la palabra de Dios. Que no solo seamos oidores, sino que nosotros mismos nos dediquemos a estudiarla. Creo que ahí hay tesoros escondidos y que no huyamos a los tesoros escondidos, ¿no? Que no nos pase que no entendamos un versículo o una palabra y pasemos al otro que sí entendemos usualmente, ¿no? Creo que esos tesoros por algo son tesoros escondidos, ¿no? Porque están tal vez donde nadie quiere escarbar, están tal vez donde es difícil entender y donde nos cuesta un poquito más, pero ahí es donde Dios muchas veces nos quiere hablar. Así que también sea un reto el hecho de conocer toda la palabra de Dios, toda, tal y como está plasmada, que nos dediquemos a estudiarla, tal y como es. De hecho, el libro de los Hechos es un libro muy interesante, ¿no? Muy emocionante, y yo creo que es un libro que también nos anima a buscar a Dios, a conocerlo tal y como es, y a que Dios actúe de esa forma con nosotros. Entonces ahí nos queda ese reto y que como iglesia podamos crecer, seguir creciendo. No dejemos y no menguemos, sino que nos animemos a crecer cada día, en conocer a Dios, en buscar su palabra, en crecer en obediencia, en crecer en lo que Él ya nos ha dicho, ¿no? Que no sea repetidera y repetidera, sino que nosotros podamos dar ese paso a crecer, dar ese paso de compromiso a tener esa entrega como lo hicieron sus discípulos, ¿no? Y de hecho, si algo nos muestra también el libro de Hechos, es que esa misma entrega que tuvo el Señor Jesús, de obediencia hasta la muerte, esa misma altura o estatura alcanzaron sus discípulos, porque ellos obedecieron y también fue hasta la muerte. También fue una obediencia y fue una entrega hasta la muerte. Entonces que nosotros podamos crecer para llegar a esa altura de Cristo, a esa obediencia de Cristo, a ese amor, a ese compromiso de vida en medio de lo que estamos haciendo diariamente. Y que no se nos olvide que eso es lo más importante para nosotros como iglesia. Entonces, amada iglesia, que esta palabra nos anime, nos ayude y nos lleve a reflexionar, y sobre todo que nos lleve a comprometernos más y más con Dios. Así que si hemos perdido cosas, que si hemos menguado en muchas áreas de nuestra vida, este sea el tiempo de la promesa. Este sea el tiempo de que esa promesa esté viva en medio de cada uno de nosotros. Amada iglesia, Dios los bendiga.